la Parashá Noah, Parashá Noé. Y esta Parashá es una Parashá muy especial. Me identifico mucho con esta obra, con las obras redentoras. Y la obra de Noah es un tipo de obra redentora que también nos invita a nosotros a entender cómo el Eterno comienza con un trato de redención, de salvación a la humanidad. Pese a sus flaquezas, a su momento de debilidad, el Señor, el Eterno, levanta el medio por el cual salva también. Y Noah representa para nosotros justamente eso. Ya va. Ok. Ok. Estoy. Creo que me hace falta otro equipo aquí, pidiendo al Señor. Porque cuando hago esta presentación, se reducen las letras. Para mí se reduce, para ustedes se la amplía, pero se me reduce a mí y no veo muy bien. Porque tengo que colocar, dividir la pantalla para mí en dos y entonces tener también la presentación del estudio que tengo preparado. Eh, pero ya tengo. Okay. Dice los sabios, el mundo se sostiene sobre tres pilares fundamentales. ¿Cuáles son esos tres pilares fundamentales? Uno es la Torá, el estudio y la práctica de la enseñanza divina. La bodá, que es el servicio de Dios, tradicionalmente entendido como la oración y el culto en el templo. Y el Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim es los actos de bondad hacia los demás. Es como el resultado de usted haber hecho el estudio de la Torá, haber hecho el servicio y en consecuencia, entonces usted hace actos de bondad. ¿Sí? No es que usted va a hacer actos de bondad pensando de que con eso va a hallar gracia y salvación. Es el resultado, ¿verdad? De un corazón agradecido. Eso lo quería compartir con ustedes desde esta mañana. Y, ok, voy a poner aquí. Ok, ahora sí. Tenemos la Parashá Noah, hoy es 25 de octubre, ya se ve el mes, ya esta semana termina el mes de octubre. Hoy es 3 de Esban, 5786 de la creación y casi 2000 de la creación de la era mesiánica. Casi 2000 años de la era mesiánica. Estamos ya avanzando
En la porción de la semana, la Parashá Noa es la segunda del ciclo anual, estamos apenas comenzando el ciclo. Y la semana pasada vimos sobre la creación, sobre todo lo que es la creación, lo que Dios creó y el papel importante que el Eterno le dejó al hombre, la tarea que le dejó el hombre como, como una máxima creación y una responsabilidad de ser el mayordomo, el que cuida, el que preserva, el que pone, ¿verdad? Y contribuye a todo lo creado, administra todo lo creado. Esta parashá está en Bereshit, capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 11, 32. Tenemos la Haftará en Isaías 54, 1, el 55, y tenemos el Brit Hadashah, Mateo 24, del versículo 15 al 44. Esta parashá es titulada Noah, ¿verdad? Que quiere decir descanso. Noah significa descanso o consuelo. Consuelo. ¿Y por qué descanso y consuelo? ¿Por qué se le coloca ese nombre con ese significado? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Eterno con todo esto? Vemos que Noah halló gracia delante de los ojos del Eterno. Y el Eterno le dio a él unas instrucciones para construir un arca. Arca en hebreo es teba. Teba. B pequeña. Teba. Digan conmigo, teba. Nosotros necesitamos construir una teba. Tú y yo necesitamos construir una teba. Y se la vamos a explicar por qué necesitamos una teba. ¿Qué consiste una teba? Él recibe estas instrucciones del Eterno y dice que él halló gracia. Noé halló gracia delante de los ojos del Eterno. Dice la porción que la tierra se había contaminado. En consecuencia, había solamente un varón que el Eterno consideró justo dentro de esa generación. Dentro de esa generación, un solo hombre fue considerado justo, un sadí. Qué increíble que dentro de tantos hombres y mujeres, el Señor se haya fijado en uno solo. Y ese uno solo le dio el beneficio a su familia. Porque no dice que sus hijos eran sadí, no dice que su esposa era una santa o era una justificada o una apartada. Dice que solamente a través de uno fueron justificados, fue justificada la familia. Esto guarda relación un poco con lo que vimos esta mañana, ¿verdad? A través de uno alcanzó la salvación las naciones, el mundo. Y a través de uno, una familia fue salvada. Y esa familia entró en, en una nave que nadie conocía. Nadie entendía cómo iba a funcionar esa nave. Es como que usted haga una nave espacial que no sabe a dónde va y cómo va a funcionar. Pero sin embargo, el Eterno te dice, haz esa nave espacial. Y tú en obediencia empiezas a construirla. Él te dio las dimensiones y tú comienzas a construirla.
Pues a Noa se le dio una instrucción de construir un arca, una nave con unas condiciones, unas dimensiones que iban a ser específicamente para transportar una cantidad de animales, de especies y una familia. O sea, él tenía ya una capacidad, ¿verdad?, que la llevaba a cumplir un propósito. Es importante esto. Entonces comienza a construirla y vemos que están construyendo los hijos. Pero vamos a entender un poco qué es lo que ocurrió para que construyeran esa arca. ¿Por qué construyeron esa arca y bajo qué condiciones el Eterno le da a él unas dimensiones exactas para que fuese construido esa barca? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de esta palabra Noah? Este nombre. Noah es un adjetivo que te lleva a una acción que es descanso, consuelo. Entonces, ese nombre de Noah es un adjetivo. Es un consuelo, es un alivio. El nombre Noah representa paz en medio de un juicio. Es un refugio en medio del caos y esperanza en medio de la corrupción. En medio de la corrupción. Algo estaba pasando para poder el Eterno tomar una determinación como la que tomó. El mundo muchas veces ignora cómo es el movimiento del Eterno en el universo. El que se apega a la Torá y es conocido y entendido en la Torá tendrá el beneficio del Olam Jabá. El que ignora, el que se aparta, el que se resiste a los designios de lo que instruye la Torá, tendrá una consecuencia, tendrá una condenación. Por eso que es necesario hacer el trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Si usted ama a su prójimo como a sí mismo, usted va a querer que muchos se salven. Que muchos puedan conocer la Tebá, que muchos puedan conseguir la salvación a través del arca. ¿Qué simboliza el arca? La parashá Noah abarca desde Génesis capítulo 9 del 11 al 32 y representa una consecuencia de eventos que marcan un nuevo comienzo para la humanidad. Un nuevo comienzo. ¿Qué pasó? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Hasta qué grado y tal maldad se desató para que el Eterno tomara una decisión tan trascendental que divide una era a otra era? Hasta Noé pasaron 10 generaciones desde Adán hasta Noé, pasaron 10 generaciones. Y desde Noé hasta Abraham fueron 10 generaciones más. Y lo trascendente de todo esto es que Noé pertenece a las dos generaciones. Estuvo en la primera generación que quedó cubierta bajo las aguas y entró en una nueva generación que era una generación que fueron salvadas para procrear, para dar un mundo nuevo, una oportunidad que el Señor le estaba dando a la creación. Entonces, primero vemos un elemento. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Había una corrupción en la tierra. La maldad se multiplicó. El hombre se encargó de manera salvaje, tenía un comportamiento salvaje que atentaba contra la vida del prójimo. Se mataban unos con otros, mutilaban animales para comer su carne,
bebían hasta su sangre, cometían cualquier cantidad de atrocidades, de tal manera que había un caos tremendo. Y viendo el Eterno esa situación, toma una determinación. Toma una determinación, pero eso estaba dentro del plan redentor, ya dentro del plan redentor que ya el Eterno tenía para la humanidad. Fíjense lo que dice al comienzo del pasaje. Dice, esta es la descendencia de Noa. Noa era un hombre justo, engendró sus generaciones, con temor de Dios se condujo Noa. Engendró 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. Se corrompió la tierra delante de Dios y se llenó la tierra de despojos. Vio Dios la tierra, he aquí que estaba corrupta. He aquí que estaba la tierra corrupta, porque había corrompido todo ser carne su camino sobre la tierra. Ese fue el motivo por el cual el Eterno envía este juicio, porque esta acción de acabar con lo creado fue un acto de purificación. ¿Sabe que el agua purifica? Cuando hacemos la inmersión, simboliza la purificación. Entonces la tierra tenía que ser nuevamente purificada de lo que se había contaminado. Por eso el agua cubrió toda la tierra. Era necesario que fuera cubierta porque la maldad era de tal manera que tenía que limpiarse, borrarse toda maldad que estaba regada universalmente. Dice, entonces le dijo Dios a Noa, el fin de todo ser de carne ha llegado delante de mí, porque se ha llenado la tierra de despojo. Por causa de ello, he aquí que yo les destruiré con la tierra. Les destruiré con la tierra. Y dice, hazte para ti un arca. El arca era para él, para salvarse él. De madera de gofer. Aposentos harás en el arca. La calafatearías por dentro y por fuera con brea. De calafatear, de cubrir, de impermeabilizar. Vamos a utilizar un término más conocido. La vas a impermeabilizar por dentro y por fuera con brea. O sea, con un tipo que nosotros podemos decir de petróleo. ¿Sí? De esta forma la harás, y le dio medidas específicas. 300 codos de largo, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Y harás una iluminación en el arca, o sea, una ventana que va a permitir que el sol, ¿verdad?, penetre y ilumine el arca. Y dice, en un codo terminarás por arriba y la puerta del arca a su costado la colocarás piso, segundo piso y un tercer piso. Está dividida por piso y cada uno de los pisos tenía una función y tenía elementos, y estos elementos lo podemos decir que son las especies, las semillas, las plantas medicinales y todo eso, y después tenía otro piso que eran para los animales pequeños, que eran animales como decir, de corderos, y había una más alta que era donde estaban obviamente las jirafas, los elefantes y todos esos animales gigantes. ¿Sí? Es interesante que, ¿cuántos han ido ustedes para la cueva del Guachar?
¿Ninguno de ustedes han entrado a la cueva del Guácharo? No. ¿Sabe qué es la cueva del Guácharo? ¿Ah? Sí, sí lo han ido, sí lo han escuchado, en las cuevas del Guácharo. Las cuevas del Guácharo están en el estado, ¿ah? Monaga, Monaga. Esa cueva del Guácharo tiene algo muy particular. Es que cuando tú entras a esa cueva del Guácharo, tú te vas a conseguir allí incrustados especies marinas. Qué increíble, qué increíble. Yo cuando vi eso dije, gracias Padre, que tú a través de la arqueología, de la naturaleza, tú muestras las evidencias de una inundación. ¿Cómo llegaron esas especies marinas allí? Solamente un cataclismo, una inundación pudo haber hecho arrastrado cualquier cantidad de especies marinas y hayan quedado allí sembradas, incrustadas. No solamente aquí en Venezuela, en todas partes donde hay cuevas parecidas a la cueva del Guácharo, porque hay muchas cuevas en diferentes países. Lo que quiero decirles es que la evidencia de una inundación global ocurrió. Sí, así es, así es. Entonces vemos que la corrupción de la tierra, el llamado que hizo el Eterno a Noah, Dios revela el juicio y le da instrucciones por el arca. También hay unas instrucciones de la construcción del arca, unas dimensiones. El proceso de la construcción del arca es un proceso de fe y obediencia. Increíble, es de fe y obediencia. ¿Por qué de fe y obediencia? ¿Qué se imaginan ustedes por qué de fe y obediencia? Primero fe, porque está construyendo una barca en medio de un sitio inhóspito, un sitio donde había agua allí. Eso requiere fe, pero también requiere obediencia. Dice que Noah se le dio sus dimensiones y él obedeció a construir esa barca y comenzó a construirla cuando él tenía, ¿cuánto? 500 años. Noah tenía 500 años cuando comenzó a construir esa barca. No era un jovencito, era una persona ya adulta, ya él tenía 3 hijos, ¿verdad? Y eran jóvenes cuando comenzaron a construir la barca. ¿Cuánto tiempo duró Noah construyendo esa barca? ¿Ah? 100 años. Nos preguntamos, ¿hay que tener fe o no? Yo tiro la toalla. El primer añito, digo, no está viniendo ningún diluvio, ningún agua. ¿Y cuántas personas estaban alrededor de Noah riéndose y burlándose de él? Durante 100 años, ese martillito allí burlándose sarcásticamente, diciendo, tú estás loco. Y los hijos, bueno, es que los hijos ganan el mérito, ¿por qué? Porque no se apartaron de él, fueron obedientes a su padre y estuvieron allí en esa construcción. Hay algo interesante en todo esto que vamos a ir desarrollando, porque primeramente hay que decir por qué se desarrolló el arca, ¿verdad? Hubo un diluvio, después, en el capítulo 7, una lluvia intensa por 40 días y 40 noches, y después cuando comenzó a secarse duró aproximadamente 150 días, o sea, la mitad de un año prácticamente. Y dice fue que fue el primer mes, cuando se secaron las aguas,
y por eso es que se considera que es el inicio de un ciclo, una nueva etapa, una nueva oportunidad que tiene la humanidad. Entonces, ¿qué representa el Arará? El Arará es el lugar que descansó después de esa barca, después que descendieron las aguas durante esos 150 días y allí reposó esa barca. El arca se detiene. Después que esa barca se detiene, dice que él envió un ave, primero envió un cuervo, el cuervo regresaba, pero después envió una paloma, y la paloma después de 7 días, y después 7 días más, fue cuando esa paloma no regresó, indicándole de que ya había tierra, ya se había secado, y fue cuando cae aquella puerta inmensa y empiezan a salir la familia y empiezan a salir los animales. Es increíble. Dios, el Eterno, se encargó de cerrar la puerta y de abrir la puerta. Luego dice que Noah hace un sacrificio, un holocausto en agradecimiento por haber salvado la familia, ¿verdad? Y después el Señor le establece un pacto que es a través de un arco, y ese arco tiene 7 colores que se representan las 7 leyes universales de Noah. Y esas 7 leyes son las que rigen para el universo, para todos. Para todo ser creado, para todo hombre, estas 7 leyes son las que rigen. Y después hay una nueva generación, o hay nuevas generaciones, que es la tabla de las naciones, y de último se desarrolla un desenlace como que se repitiera nuevamente el ciclo, que es la construcción de la Torre de Babel. Este es condensado lo que es la parashá completa. ¿Sí? ¿Qué se desarrolla? ¿Qué es lo que se desarrolla en todo en este episodio de la violencia que se había desatado? Vemos que el Eterno ve a Noah, un hombre, un varón justo de las generaciones, que camina con Dios. Dice que camina con Dios es porque hay una dependencia de lo que Dios le está instruyendo a hacer. Dice que Abraham caminaba delante de Dios, pero hay una diferencia entre Abraham y Noah. Dice que Abraham caminaba delante de Dios y Noah caminaba de un lado con Dios. El arca significa el diseño divino. Las medidas específicas tienen una razón de ser. Es de madera de gofer, resistente y con un propósito a cumplir. Pero hay una obediencia radical que se manifiesta en lo que Noah empieza a recibir las instrucciones. Vemos a Noah allí que se hace un plano para mostrárselo a sus hijos y decir, esta es lo que el Señor me había revelado para construir. Yo me imagino también a Moshe cuando recibió la Torá, las tablas, él también las mostró, ¿verdad? A los levitas, a los ancianos, y les fue mostrando y enseñando lo que se le había revelado. Aquí vemos a Noah que se sientan con sus hijos y empieza a revelarle lo que el Eterno le había dado como medidas de cómo iba a ser el diseño de esa barca. Entonces hay una obediencia arraigada, radical de Noah de construir específicamente y estrictamente con esas medidas que el Eterno le había dado. El juicio y la salvación. El diluvio, como lo dije, es el acto de limpieza, de purificación. El arca viene siendo el medio, el refugio,
para Noa. Y el nuevo pacto, que es el arco, ¿verdad? Como indicando que es el sacrificio de gratitud. El arco significa la señal de la misericordia. O sea que ahora nunca más volverá a ocurrir una inundación como esta. O sea que allí nos salvamos. Tú y yo nos salvamos de una inundación. Ya eso no viene más. Pero ese arco que se manifiesta cuando está lloviznando y hay el sol, que vemos ese arco, siempre en la tradición judía hay una bendición cuando tú veas ese arco, que es decirle gracias eterno porque tú estableciste el pacto y lo mantienes activo. Y esa bondad del Eterno de mantener la palabra es la que hace a nosotros tener la seguridad de que tenemos un Dios que cumple con lo que dice, con lo que hace, y es nuestra protección. Entonces quiere decir que hay un antes y un después. Hay una humanidad que se reinicia a través de los hijos de Sem, de Cam y Jafet, que son los tres hijos de Noé. Hay una promesa de continuidad. O sea, la historia no quedó solamente en lo que sucedió con el arca, sino que hay un proceso de continuidad. Ahí vemos la construcción del arca, vemos cuando el proceso de los animales que el Eterno los condujo, vemos como las fuentes que emergen del suelo fueron brotando y llenando toda la tierra de agua y caían del cielo y brotaban de dentro de la tierra. Y vemos como una humanidad que en medio de su ignorancia y de su incredulidad se vio atrapada ya cuando esa puerta se cerró y estaban allí desesperados buscando ese refugio y la puerta ya se había cerrado. Para nosotros en Yom Kippur, cuando hacemos la puerta cerrada, eso simboliza ese episodio también, de que ya no hay oportunidad. Solamente los que estamos dentro del arca vamos a ser salvados, curados, guiados, sostenidos, protegidos por el Altísimo. Y ahí vemos cómo todas esas almas fueron ahogadas. Y vemos entonces después a esa barca allí navegando sola. No había más nada. Sola esa barca con todo lo que contenía los animales, las especies y las familias, que eran 8 miembros que pudieron salvarse. El arca representa el refugio en medio del juicio. Hay un lugar seguro. Eso es lo que simboliza el arca. Una separación del arca hacia la santidad. Fuera está la destrucción. Fuera del arca está la destrucción. Está el caos. La redención solo por entrar en el arca se salva la vida. Muchos a última hora me imagino que estaban corriendo, queriendo treparse para salvarse. Ya por fin se veía tanta agua que dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para dónde agarramos? Oye, mira, ahora cuando le vemos propósito por el cual este loco que nos decía que nos arrepintiéramos, ahora vemos que esa barca que se construyó tiene un propósito. Y así es nuestra vida. Van a pensar muchas personas que lo que le estamos diciendo del Mesías es locura. Que la salvación está en Yeshua y para ellos es locura. Ellos se van a burlar y nosotros le decimos, ya yo estoy prometido en el arca. Y si tú no quieres reconocer a Yeshua en tu vida, en tu corazón, va a llegar el momento. Dice Yeshua que en los últimos tiempos, en los postreros días, serán como los días de Noé. ¡Wow! Creo que lo estamos viendo, ¿cierto?
donde el hombre se casan, se dan en casamiento, donde la maldad se ha multiplicado porque el amor de muchos se ha enfriado. Eso es lo que está aconteciendo, hermano. Aquí no le importa quitarle la vida. Vemos un poco de locos desatados en este tiempo que están persiguiendo a los cristianos y le están cortando la cabeza, simplemente porque creen en el Mesías. Una maldad desatada. Es una manifestación de los últimos tiempos que vivimos. Yeshua es nuestra arca. Yeshua dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. El arca prefigura esa tevilá, ese bautismo, que ahora nos salva por medio de Yeshua. ¿Cuál es la reflexión que nosotros vamos a hacer? ¿Qué representa tu arca hoy? ¿Qué representa tu arca hoy? Tu fe, tu obediencia, tu comunidad. Nosotros somos parte de esta comunidad. Tu vida consagrada. Tu vida consagrada. Construirla requiere tiempo. Necesitamos nosotros ir construyendo nuestra barca, nuestra arca. ¿Qué representa para nosotros ir construyendo esa arca? Esa seguridad, ese refugio, esa salvación que cada uno de nosotros necesitamos. Tenemos que irla metiendo cada clavo, buscando cada madera, buscando cada brea para untarla, para que no penetre agua, sino que esté protegida por dentro y por fuera. ¿Qué representa para nosotros cada uno de estos elementos? El arca protege a otros. Cuando nosotros estamos protegidos bajo el arca, también está protegida nuestra familia. El Señor quiere que tú también seas parte de la protección de tu familia. Y por eso que la oración, la administración de la palabra de la Torá esté dentro de tu corazón y esté puesta en obra, para que los que estén a tu alrededor, tú sirvas de luz, sirvas de ejemplo, para que todos lleguen a acercarse al arca de salvación, que es Yeshua. Ahí vemos el episodio de la gente allí llenándose, ¿verdad? Ya terminando sus vidas, vemos un arca circulando, avanzando. Vemos cuando Noah envía el ave, vemos cuando salen los animales, pero vemos también el pacto y vemos el agradecimiento que Noah hace al final. El nombre de Noah, como lo dijimos, es descanso, consuelo, en medio del juicio. Dios protege con paz y es el consuelo. La obediencia trae paz a la humanidad y su refugio y testimonio por el caminar con Dios en tiempos oscuros. Eso es lo que simboliza. Vemos a Noah, después que él hace el holocausto, presenta ofrenda, dice que él comenzó a labrar la tierra y sembró, ¿verdad?, un viñedo, y dice que él hizo y fabricó y exprimió esas uvas y tomó vino. Y llegó hasta el punto de sentirse tan alegre que se excedió. Y cuando se excedió, bueno, no estaba consciente de sus actos, ¿verdad? El que se excede muchas veces no está consciente de sus actos y no sabe hasta qué punto afecta a otro, pero también puede ser afectado él. Así que seamos muy prudentes en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Le muestro aquí el arca. El arca tenía 77 pies, 75 pies.
75 pies de ancho, 450 pies de largo y 45 pies de alto. Eso representa 3 niveles. Esos 45 pies, si lo multiplicas por 30, ¿cuánto es eso? 3 por 4, 12, como 13 metros de altura. Esa era la altura del arca. En 13 metros, estamos hablando de que cada 4 metros, o puede ser cada 2 metros, después fue como 2 metros más, y el resto sí fue como la altura que quedó como para los animales más altos. 13 metros sí es como 3 pisos de edificio. ¿Ok? En comparación, fíjense que el Titanic era más grande que el arca. El Titanic era más grande. Hay un barco que se llama el QE2 que medía 963 pies. O sea, el doble del arca. Un crucero, sí. Entonces el arca, nosotros nos imaginamos que era una gran nave, pero lo increíble del arca, que esa arca era la única nave que no tenía timón. Estas barcas que están ahorita tienen un capitán y tienen timón que la manejan y la conduce para el destino que quieren, al puerto que quieren. Pero esta arca que construyó Noah no tenía timón. Solamente el Eterno la condujo, la llevó, ¿verdad? Según la voluntad para que llegara al puerto que ya él tenía designado. Eh, Vemos, bueno, allí más o menos ilustra la parte geográfica donde se estacionó esa arca, que fue en Ararat. En Ararat es lo que nombra la Torá que llegó. Sin embargo, arqueológicamente han conseguido sitios donde se ve una silueta de una gran nave que se reposó allí. Dentro de las fotografías que hacen espaciales, aéreas, ¿verdad? Por vía satélite, hay un sitio específicamente de esa región donde hay la silueta de una nave que se asume, ¿verdad? Y que se han encontrado maderas antiguas. Y se asume de que pudo haber sido el sitio donde llegó esa barca. Allí pues vemos algo interesante, cómo fue construido, cómo construyeron toda esa barca. Vemos después cuando el Eterno le da la bendición y la alegría a Noah, el sacrificio que él hace, el pacto que él establece con el arco, y después vemos a la familia extendiéndose y multiplicándose como él lo había pedido. Fructifíquense y multiplíquense nuevamente. Fue la misma indicación, la misma instrucción que se le dio a Adán. Fructificados y multiplicados. Otra vez es como, no viene a representar como una, una nueva generación. Por eso que Noah pertenece a dos generaciones, una antes y una después, porque después de Noah pasaron 10 generaciones que llegaron hasta Abraham. ¿Sí? Por eso que él pertenece a dos generaciones. Qué interesante haber estado en dos generaciones, dos mundos, un mundo que cesó y un mundo que se está creando. O sea que no representa para nosotros la esperanza que tenemos nosotros si nos refugiamos en la Teba, en el arca. Por eso que es figura del Mesías. Es figura del Mesías. ¿Querías decir algo? Porque hablan del nuevo pacto, un pacto renovado.
Nosotros somos el nuevo pacto, un pacto renovado, obviamente por Yeshua. Alcanzamos la salvación a través del Mesías. Nuestra, eh, nuestra posición ahorita no es que dependemos de las obras que se hacían en el templo, sino que ahora dependemos del Mesías, de la Tebá, de la salvación que es el Mesías. Un pacto, nuevo pacto, ahí una simbología distinta. A través de Yeshua. Ok. Quiero mencionarle algo muy interesante que está guardado o relacionado con esta experiencia. El miércoles, creo que se lo perdieron algunos que no estuvieron en la oración, pero el miércoles el hermano Ernesto me sugirió hablar sobre un tema que es muy fundamental y que está relacionado con él. El hombre, ya voy a terminar, ya no me voy a pasar mucho, pero para concluir, ¿qué quiero mostrarles yo con esta lámina? Ahí. ¿Qué ven ustedes ahora distinto a la anterior? Vean esta, ahora vean esta. ¿Qué ven ahí? Unos instrumentos. Y se dice, o se ha enseñado desde la antigüedad, que el Eterno creó en el crepúsculo antes del Shabbat. Él tuvo 10 creaciones más. En el crepúsculo, es decir, en el sexto día, el Señor tuvo 10 creaciones más. Una es la boca de la tierra. Cuando se tragó a Cora, se abrió la tierra y fue una creación del Eterno. Eso no estaba hecho, pero ya estaba concebido de que se iba a abrir una boca para juicio. Pero también hay una boca de pozo, y esa boca de pozo, ¿verdad?, es la que le permite en la cisterna al hombre extraer el agua que está subterránea, de manera subterránea. Y tiene un beneficio para el hombre. La otra es la boca del burro. ¿Se acuerda de Bilán? Bilán, el burro le habló. Es una muestra de que el Eterno tiene control y dominio y poder sobre su creación. Y utilizó un medio como el burro para exhortar a un hombre. Entonces la boca del burro fue una creación. Porque ¿cuándo usted ha visto un animal hablar? Eso también lo creó el Eterno. Eso no lo inventó el hombre. Pero también está el arco. No está descrito dentro de las creaciones, pero ya el arco de la señal del pacto también fue creado. Y el Eterno también lo tenía. Pero también tenía el maná, la creación del maná. ¿Sí? La creación de maná es el alimento celestial que duró durante 40 años. El bastón de Moisés es usado para hacer milagros ante el faraón y el desierto. O sea que ese bastón tenía una unción, un poder, una manifestación divina. Fue creado por el Eterno. Un poder se manifestó. Está el Shamir. ¿Qué es el Shamir? Uno se pregunta, ¿cómo carrizo hicieron esos egipcios las pirámides? ¿Cómo movilizaron esas rocas tan inmensas y cómo pudieron partirlas? ¿Con qué instrumento lo hicieron? Dice que el Shamir era un gusano, una criatura capaz de cortar la piedra sin herramienta. Sin herramienta.
Solamente él podía incrustarse en esa roca y la colocaban de tal manera que estallaba la piedra de manera sobrenatural. El samir. Bueno, ese gusano era el que daba, o el explosivo, o la dinamita. Un gusano. Ese gusano entonces lo empleaban para romper las piedras. ¿Quién creó eso? El hombre, ¿no? Lo creó el Eterno. La tumba de Moisés, ¿quién la creó? No se sabe dónde está enterrado Moisés. Sin embargo, el Eterno dice, lo tengo en un lugar que ningún hombre conoce. Ningún hombre conoce. Quiere decir que fue una creación de hombre, pues fue creación del Eterno. Y por último, está lo que ustedes ven allí. ¿Qué ven ustedes allí? Una tenaza. Una tenaza. Es una herramienta básica que no puede ser hecha sin otra tenaza. ¿Me estás escuchando bien lo que estoy diciendo? Sí. Una herramienta básica que no puede ser hecha con otra tenaza. Se necesita existir una tenaza para agarrar, para tomar la fundición del hierro, para después moldearla. ¿Ustedes creen que el hombre agarró la fundición con sus manos y empezó a moldear? Había una herramienta inicial que el Eterno le dio al hombre. Eso es increíble entenderlo, ¿no? Pero ¿por qué la tenaza? ¿Qué simboliza para nosotros la tenaza? ¿O cuál es la instrucción de la tenaza? ¿Verdad? La tenaza tiene un fundamento. Es que el propósito de la tenaza es una herramienta inicial. Y tiene un propósito. Tiene un propósito. Hay algo importante dentro de la tenaza, de que el hombre cuando empezó, Noé comenzó a fabricar, dice que él cortó, ¿verdad? Trajo madera, cortó y fue elaborando y se hizo de instrumentos de medición. ¿Cómo midió Noé las mediciones para que él hiciera la barca del tamaño que él le mostró? Se dio, ¿verdad?, la tarea de hacer un objeto, un instrumento de medición. Pero para acuñar una madera con otra, se tuvo que dar la tarea de crear también un tipo de martillo, un tipo de masa. ¿Sí? Entonces se dice que la tenaza fue la herramienta inicial para crear otras creaciones. O sea que el Eterno le dio la tenaza al hombre para que el hombre le diera continuidad a la creación. Tú y yo, el Señor nos ha dado una tenaza. Y tenemos el poder para seguir multiplicando o elaborando el trabajo de la creación. Por eso que el hombre, en su capacidad, ¿verdad?, científica, intelectual, ha creado sobre lo creado cualquier cantidad de cosas. Cualquier cantidad de cosas. Y una de las mentes más brillantes que vemos a nivel de todas las naciones ha sido la nación escogida, la nación santa, que es donde proviene la gran mayoría de la tecnología que hoy vemos. Estos celulares que vemos, se lo debemos a los judíos. La memoria que utilizan los equipos de la computación, se lo debemos a los judíos. La tecnología robótica se la debemos a los judíos. La ciencia para el aporte a la salud se la debemos a los judíos. En fin, hay muchas cosas por las cuales yo me puedo extender diciendo de que el Eterno le dio
un grado, un coeficiente, una sabiduría, el pueblo escogido, el pueblo elegido, para seguir inventando, innovando sobre lo creado. Entonces, Noah se hace del martillo, por eso que se dice que Noah es el alivio, el consuelo, porque Noah, él se hace de herramientas que no tenían antes. Y con Noah llega una tranquilidad y una paz porque empiezan a utilizar elementos y herramientas que no tenían. Por eso Noah representa, ¿verdad? Ese consuelo de haber trabajado con lo rudimentar, con la tecnología que él creó para ese momento. Entonces él se hizo del martillo, se hizo del yunque, se hizo de los cuchillos, se hizo de la sierra para cortar, se hizo de la aguja para coser, se hizo del arado para la siembra, se hizo de la rueda para poder rodar y transportar la madera. En fin, la polea, que uno ve que son elementos básicos, que uno dice, ah, bueno, qué chévere, pero todo eso tiene una ciencia, todo eso tiene una precisión y una forma de ver cómo el hombre, en su capacidad de buscar soluciones a sus necesidades, se hizo de las herramientas básicas y hasta los instrumentos de medición. Hasta el metro que conocemos hoy en día viene de los tiempos de Noah. Entonces, gracias al Eterno que ese grado de espiritualidad que el Señor nos brinda a nosotros, tiene que ver con lo que Noah nos está mostrando y lo que significa para nosotros la tenaza. La tenaza también es lo que el Eterno a través de Yeshua hizo. ¿Qué representa para ti la tenaza? ¿Qué representa para ti la tenaza? Esa creación en que tú no te puedes quedar con lo que has aprendido. Tú no te puedes quedar con lo que se te ha entregado. Tienes que multiplicarlo. Tienes que crear por encima de lo creado. Si el Señor te ha dado una capacidad para ayudar en ciertas áreas de la vida cotidiana, tú te tienes que encargar de hacer el resto. Por eso que la palabra nos habla, la Torá nos habla, de que nosotros somos corresponsables de las necesidades del uno por el otro. De que carguemos, el más fuerte cargue con el más débil. Esa es la enseñanza que nos deja la Tebá, el arca, que nos deja la herramienta, que nos deja la tenaza. Ser multiplicadores, no quedarnos con la bendición limitada, sino que podamos ser trascendentes, ¿verdad? Para que el mundo sea mucho mejor. Esa es nuestra misión.